Salmars es un pequeño pueblo pesquero al borde del colapso, y ellos aún no lo saben. Hoy en las pantallas, Fantasmas de Salmars. Hola a todos, soy Ezcaran de nuevo. Hoy continuamos con este viaje a través de lo que ha sido la quinta edición de D&D con material en español. En este caso toca Fantasmas de Salmars, la segunda de las compilaciones de aventuras que salieron en español y además la segunda que salió en inglés. En inglés han salido unas pocas más, de las cuales nos faltan una, que es Candlekeep, que probablemente nunca la veamos y nunca se preyó ver debido a que hubo graves problemas con al menos 3 de los autores de esas aventuras, uno de forma bastante grave y otros 2 que, si bien nunca comentaron lo que sucedió, se decidieron desligar, incluso pidieron que salieran sus nombres de los créditos en reimpresiones. Hay información contradictoria de qué ha pasado aquí. Yo he escuchado casi 7 versiones distintas de lo mismo, así que particularmente no voy a entrar demasiado en ello debido a que probablemente tardemos mucho en saber qué fue la verdad y poco tiene que ver con este. Este Fantasmas de Salmars se parece un poco más al portal bostezante y el que va a salir dentro de poco, que es los relatos de la escalera infinita o algo así, en lo que cogen una serie de localizaciones clásicas, aventuras clásicas, y las hicieron una remasterización para la quinta edición. Es decir que Fantasmas de Salmars tiene un trabajo superior en esta remasterización de lo que tuvo la anterior. Ahora explicaré un poquito por qué. Y desgraciadamente para mí hay un enorme cambio de tono. Porque estas aventuras fueron hechas por TSR UK, lo que después se convertiría en Games Workshop. Sí, estas partidas están hechas, algunas de ellas por la gente que fundaría Games Workshop. Las más antiguas, no las más recientes, obviamente. Y tenían unos aspectos, concretamente de tono, a veces satíricos, a veces de humor, que están eliminadas. Aquí sí se ha hecho un poco más de adaptación porque se ha intentado crear un hilo narrativo mucho más cuidado, pese a que está mal hecho de todas maneras, pero más cuidado de lo que supuso Cuentos del portal del bostezante, y se parece un poco a lo que vamos a ver en las compilaciones posteriores de aventura como Candlekeep o como las llaves de la bóveda dorada, que creo que son las que mejor les quedaron, ¿no? Este estaría más cerca de lo que podemos encontrar en Radiant, en Relatos de la Ciudad Radiante, que será de lo último que venga al canal, ya os advierto, aunque vendrá con el tiempo. Y vamos a, ahora sí, a ver qué nos podemos encontrar en este libro. Bueno, aquí tenemos Fantasmas de Salmars, esta aventura que fue lo último, si no fue lo último, fue lo penúltimo, publicado por Edge en nuestro idioma, antes del cambio directamente a Wizard of the Coast debido a los problemas que hubo con la gente de Gales Force 9. Esto se ha hablado amplio y tendido y bueno, no merece la pena seguir hablando sobre este capítulo porque es una lucha empresarial bastante anecdótica y del que aún no conocemos del todo los detalles de los motivos del porqué. Pero bueno, aquí tenemos Fantasmas de Salmars con este pececito. Introducción, que nos hablan un poco de qué va este libro. Este es un clásico de muchos suplementos de juegos de rol. Y aquí tenemos el capítulo 1, Salmars. Aquí lo que nos... va a haber un intento de construir un escenario de campaña. ¿A qué me refiero con ello? A que nos van a dar como una especie de base de operaciones describiendo Salmars, las facciones y las distintas localizaciones y subtramas que podemos encontrar por aquí. He de decir que es casi lo mejor del libro. Esta parte es casi lo mejor del libro. Bueno, aquí tenemos el mapa de Salmars. Si queréis ver Salmars en el mapa de Greyhawk que va a salir para la 5.5 que Wizard ha compartido, si os vais a la esquina inferior de la izquierda podéis encontrar Salmars. Pero bueno, aquí tenemos Salmars, como vemos, es un pueblo muy pequeñito en el que tiene diversos grupos de poder, sobre todo porque hay una importante comunidad minera enana, que hay una gente que se intenta destruir, gente que apoya, por ejemplo, a los reyes piratas del norte, gente que apoya a distintos aspectos del mundo de Greyhawk, porque esta aventura está basada en Greyhawk. Pero también os digo,
Greyhawk que no importa demasiado, salvo por algunos nombres. Y si queréis jugar a Greyhawk basándose en este libro, no os va a servir de nada. De hecho, algunos detalles, si no sois conocedores de la ambientación de Greyhawk, como es mi caso, fácilmente os podéis perder. Con alguna mención a algún dios, algún rey o algún país que es, pues muy bien. País de fantasía número 38 genérico, ¿no? Perfecto. Después, pues gente de Greyhawk te dice, no, no es genérico porque es un país que está gobernado por los clones de un rey hechicero que se clona a sí mismo pasando su alma de lado a lado. Sí, sí, perfecto, sí. Eso a lo mejor, o sea, ¿sabes dónde estaría bien que me contarais esas cosas? Cuando me contáis las cosas, no que me tenga que ir a la wiki de hace 80 años. Bueno, en este caso 50 para ello. Y menos mal que el material de D&D, a pesar de que es muy extenso, a día de hoy no es difícil de encontrar si domináis el inglés. Como no lo domináis, la mayoría de estas cosas se van a perder. Pero bueno, como os comento, la descripción del pueblo de Salmars con todas sus localizaciones, todos sus habitantes. Aquí tenemos esta Tiflin, que es la que nos hace la compra-venta de objetos mágicos. Y como veis, la región, cómo son las carreteras. La verdad, está muy bien. Aquí me llama la atención, ¿no? Este mapa muy OSR, en el que nos hacen un zoom a estos mapas clásicos, ¿no? De hexágonos, que se iban haciendo zoom poco a poco, ¿no? Y los hexágonos coincidían para poder hacer los viajes. Esto es un detallazo. Y aquí vemos las distintas localizaciones cercanas, ¿no? La mina de los enanos, otro tipo de cosas. Encuentros aleatorios, cosas que podemos encontrarnos, ubicaciones marítimas, pequeñas subtramas que pueda haber. La verdad, me sorprende, ¿no? Unos trasfondos a lo viejo estilo, ¿no? Como los que empezaron a hacer con Spelljammer, por ejemplo, en la cual casi son ignorables. Pues aquí tenemos varios trasfondos, como el contrabandista, el ermitaño, el huérfano. Algunos de ellos son variaciones para que estar integrados dentro de la vida de Salmars, lo cual la verdad está bastante bien y es bastante chulo. Y este capítulo que acabamos de ver, estas aproximadamente 40 páginas, es casi lo mejor que vamos a poder encontrar y lo más aprovechable que podemos encontrar en este libro, debido a que nos presentan con bastante detalle y con unos aspectos bastante interesantes, con una moral bastante gris entre las distintas facciones, que nos va a presentar todo lo que es el escenario de Salmars. Y sinceramente, casi que es lo mejor que podéis llegar a tener. No llega a ser al nivel de podemos encontrar con Waterdeep, pero sí que es un buen vademecum si lo queremos usar como base de operaciones o queremos ambientar una mini campaña basada en los problemas que puede tener el Salmars. Una vez terminado esto, vamos a ver lo que es el grueso del libro, lo cual son las distintas aventuras que nos van a presentar, ¿no? Todas son aventuras clásicas, remasterizadas, aproximadamente desde, creo recordar que del año 78 hasta el año 2006, en el que se publica la última documentación que tenemos de Salmars. Y el libro terminará con una serie de capítulos especiales de apéndice que veremos cuando lleguemos. Bueno, aquí tenemos el siniestro de Salmars. Es una aventura de... podría ser un poco tuluidesca, debido a que es la investigación de una casa embrujada, ¿no? Vendría a ser nuestra casa Corbett. Aquí tenemos, por ejemplo, en 1981 la portada original y un poco de qué iba, ¿no? Publicada por, ya os recuerdo, TSR UK, que TSR UK es Games Workshop. Es una de las divisiones de lo que actualmente es Games Workshop, porque la White Draft publicaba módulos de Turu y hacía distribución de TSR o de Chaosium en Inglaterra. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Y aquí, bueno, pues lo vemos a ver. Es una mansión, la típica mansión embrujada, aventura sencillita, nivel 1, TPK casi asegurado, es una mansión Corbett. Y sinceramente a mí me gustó bastante. La lástima es que esta aventura originalmente tiene un tono un poco más desenfadado, un tono más macarrilla, que se pierde en esta adaptación, en que intenta ser más oscura. Todas las aventuras están hechas y repensadas para tener un tono más oscuro, más tulideo. O sea, puede recordar un poco aventuras, podéis llamar Salmars Kingsport y valdría igual. O sea que está bien. Más allá de la letalidad, he de decir que está bien. Es una aventura de investigación, algo que podemos tener muy pocos ejemplos, sobre todo en la primera época de Quinta. Y todo en ella, sinceramente, es muy divertida. A mí la verdad, me gustó. Y es de las... esta no eso sí, no la he probado como para poder juzgarla adecuadamente. Yo he probado otras dos, pero son bastante más tardías. Después tenemos la segunda aventura, Peligro en Dunwater.
Esta quizás sea la más interesante desde el punto de vista de la mini campaña propuesta, debido a que es la presentación de lo que van a ser los grandes enemigos de esta mini campaña, ¿no? Los hombres lagarto. Aquí se le intentó dar a los hombres lagarto una entidad. Aquí vemos la aventura de TSRUK del año 1982 de Dagger of Dunwork, en el cual pues tenemos una conversación con los hombres lagarto, en el que tenemos una cumbre de paz o de conversaciones, debido a que los hombres lagarto están creando como una especie de ejército y una especie de ataques. La verdad, crean muy bien a los hombres lagarto como enemigos tridimensionales, no meramente criaturas a los que los jugadores tienen que entrar a matar. Se les intentan dar sus propias motivaciones, una razón de ser de por qué están haciendo las cosas. Se le intenta humanizar algunos comportamientos, ¿no? Similar a como se hacía, pese a lo que se intente decir. Esto se hacía muchas veces, ¿no? Lo de hacer cuestionarse a los aventureros que fueran los buenos o los malos, ¿no? El síndrome de bebé orco pues nace por este tipo de aventuras, ¿no? También la fortaleza de la frontera, que pese a su mala fama es una... yo creo que indirectamente, porque no creo que sea intencional, es una situación bastante bestia en lo que se refiere a la colonización de tierras desconocidas. Pues aquí un poco pasa lo mismo, ¿no? Tenemos todos los hombres lagarto, en el que, ¿por qué están luchando? Pues porque quizás Salmas está en sus tierras ancestrales, ese tipo de cosas, y ven a los humanos como una amenaza, igual que los humanos ven como una amenaza a los hombres lagarto. Sinceramente, bastante bien. Hay otros enemigos también detrás de los hombres lagarto que aquí se presentan, pero serán más importantes un poquito más adelante. Pero bueno, sí, básicamente los hombres lagarto están espoleados por una especie de entidad marítima extraña que será mucho más importante después. Operación Salvamento, esta es la primera de las aventuras y de las, creo que 2 aventuras donde el barco puede ser ligeramente importante. El barco creo que se cogen 3 veces. Esta es la única 100% marítima. Las otras 2, digamos que es una especie de... Mira, hemos hecho reglas de barcos y te hemos vendido el suplemento como que va de barcos. Entonces necesitamos una excusa para... el barco es una... O sea, la escena en el barco podría decirse, empezáis en la isla. Pero bueno, Operación de Rescate. Esta es de 2005. En el cual... Pues bueno, pues es una aventura en la que tenemos que buscar un barco hundido, tenemos típica lucha contra criatura y como veis es la más corta de todas. La más simple, no tiene ningún tipo de interés más allá de probar y que queráis hacer todo el tipo de encuentros aleatorios con el barco. La isla de la abadía, esta es de las pocas que he llegado a jugar, además esta la he jugado como jugador. Es una aventura que está hecha regulinchi. Ya os advierto, el dungeon es... O sea, es más interesante lo que nos cuentan alrededor o cómo llegamos al dungeon que el propio dungeon, que es un puto despropósito. O sea, tiene hasta el punto de encuentros que no caben en las habitaciones en las que te la describen. O sea, los monstruos no caben en las habitaciones en las que te dicen que aparecen. O sea, sinceramente... No me gustó, creo que está bastante mal hecha. Probablemente, sobre todo por un tema de tamaños, ¿no? Por ejemplo, los minotauros, que te dicen, claro, los minotauros son grandes. Y entonces, pues a lo mejor aparecen 3 minotauros en una habitación de 3×3. Señores, ya es que hay más casillas de minotauros que casillas en la habitación. No recuerdo si esa es la situación exacta, pero tienes varias parecidas. Y probablemente porque la aventura original, el minotauro era mediano, no era grande. Pero bueno, aquí tenemos la isla de la abadía. Los jugadores van a tener que ir a una isla que está invadida por muertos vivientes, donde va a haber una gente que se está intentando recoger una serie de tesoros dentro de una abadía. Como vemos, aquí tenemos 1992, diseñada por Randy Maxwell, en el cual, pues bueno, tenemos una serie de puzzles para poder ir. Que yo recuerdo que nos lo saltamos debido a que mi cazador podía detectar dónde habían muertos. Y como veis, mapa de la abadía, aventura bastante sencillita, con unos saqueadores que te puedes llegar a liar con ellos o te pueden... O sea, tienen interés, ¿no? Una cosa que tiene estas aventuras, al contrario que las que tenían las de portar bolsas estante, es que hay una gran cantidad de PNJs con las que podemos llegar a discutir, a liarnos y quizás no sean del todo... o sea, navega mucho en las áreas del gris, ¿no? Y eso... la verdad lo vuelve bastante interesante. Aquí tenemos la aventura 6, enemigo final, en la cual nos presentan, pues como vemos,
en la ilustración quién está provocando gran parte de los desastres a los que se enfrenta Salmars desde el punto de vista externo, no interno, porque os recuerdo que hay 3 grandes facciones políticas luchando por el control de Salmars, pero todo lo que son las amenazas externas a la destrucción de Salmars pues tiene que ver con ¿no? Pues básicamente nos van a hablar de el posible conflicto o guerra entre las criaturas de las oportunidades, los tritones, los hombres lagarto contra los habitantes de Salmars. Aventura también de TSRUK de 1963. Esta es la que termina realmente la trilogía, lo que se llamó originalmente la trilogía de Salmars. Las demás, como hemos visto, son de otros años, son de 1993, 1998, 2004, en el que se utilizó este escenario creado originalmente por la gente de TSRUK y se ambientan posteriores aventuras en este lugar, pero esta es la que termina. Y como vemos, pues tenemos un listado que esto es bastante de agradecer. Esto me parece una pasada y tendría que ser bastante más habitual. Esto sí lo tiene, por ejemplo, Clásicos del Mazmorreo, que es un listado de todos los habitantes de la mazmorra y en qué habitación está. Lo cual ayuda mucho, sobre todo, a cosas como cuando estamos dirigiendo, saber quiénes pueden dar alarma o si la gente se mueve, de dónde los podemos llegar a quitar. Es una ayuda visual mucho mejor que la que tenemos en el dungeon. Porque a mí me ha pasado, y seguramente que a vosotros también, que de repente los jugadores combaten una habitación, a continuación van a la siguiente, no te acordabas que ahí había, por ejemplo, una pequeña patrulla de 4 personas, y es ¿por qué coño esta gente no ha ido a ayudar a la otra habitación, ¿no? O por ejemplo, de repente, pues los jugadores lo han cagado, salen la gente de una habitación y es, joder, me han matado 4 personas, ¿de qué habitación eran? Y esto ayuda muchísimo a la hora de hacer la gestión. Nada que no se pueda hacer con una serie de posits y una libreta, pero la verdad aquí ayuda bastante. El dungeon además es bastante puñetero, porque como está debajo del agua, los jugadores tienen que tener la capacidad de respirar bajo el agua y tienen una capacidad limitada si no tienen un conjuros o formas nativas de hacerlo. La verdad me pareció curioso y me pareció interesante. Los encuentros la verdad tienen bastante su qué. Me hubiera gustado un poco más de detalle con algunos de los elementos, un poco como por ejemplo hace Numenera, con el dungeon acuático del Espinazo del Diablo, que tampoco hace un gran trabajo, pero hace mejor que este. Pero bueno, ya sabemos que las localizaciones sumergidas pues siempre fallan. Y la verdad tenemos encuentros bastante duros. De hecho es una aventura bastante dura, incluso para personajes de nivel 7, que es como vienen aquí. Esto es un auténtico desafío y que puede tener repercusiones importantes con una guerra abierta. Y tiene encuentros absolutamente memorables. Y si las cosas salen mal, algunos bosses, entre comillas, bastante duros. Como vemos tenemos un capítulo de conclusión inusitado para este tipo de aventuras, de casi tres páginas, donde nos van a hablar cosas como por ejemplo qué pasa si hay una guerra entre ellos o si de repente asalta un ejército. La verdad es una aventura muy completa para finalizar una campaña. Lástima que no sea la última, porque da sensación de final bastante buena. Y para como aventura de conclusión de campaña, de típica, de malo final, en un encuentro, una sala del trono y tal, pues más típica no puede ser, ¿no? Después tenemos aquí el destino de el Sino de Tameraut, ¿no? Donde los básicamente hay una eremita de unos adoradores del fuego o algo así, que es esta de aquí, en la que, bueno, típico asalto al templo. La verdad es que es un poco bajona, esta no está tan bien. Yo creo que hubiera sido mejor ponerla justo antes, pero bueno. Ya os digo, un dungeon en el que tenemos una serie de criaturas malvadas y todo tipo de cosas bastante interesantes. Un par de momentos con unas entidades malignas que podrían ser otra amenaza para Salmars, pero vuelvo a repetir, una vez terminado realmente el anterior, esta sabe bastante a Paco, ¿no? Y por último tenemos aquí los Orzuelos. Los Orzuelos es una aventura que quedaría mejor en niveles más bajos. Porque aquí esta aventura creo recordar que era para niveles 13, 11. Esta aventura es para niveles 11. Es una aventura de investigación en la que tenemos que seguir una serie de asesinatos que detrás de un culto oscuro, ¿no? Como vemos aquí en la localización y tal, la locación de los asesinatos, cómo se hacen, las víctimas, toda la investigación. Es muy buena. Es muy buena. Y al nivel al que te aparece, los jugadores tienen
herramientas como para poderse saltarse muchos de los problemas que pueden llegar a dar. Os la recomiendo dirigirlas para personajes más bajos. Esta aventura para niveles 5 o 6 estaría mucho mejor pensada. Tendréis que adaptar algún encuentro, también os digo. Pero es una aventura de investigación buena. No es excepcional, pero es buena. A mí esta me ha gustado mucho. Tiene algunos encuentros chulos. Tienes un culto malvado. Tienes escenas de investigación bastante bien creadas para ser de D&D y que pueden servir de inspiración para crear vuestras propias aventuras, debido a que no hay mucho soporte de aventuras de investigación para D&D quinta, y le pasa un poco como la primera. Es casi lo mejor que podéis encontrar y lo más diferenciador que podéis encontrar en este libro. Sinceramente, a mí me pareció una grandísima aventura para dirigir, y mejor si la dirigís a gente de la mitad del nivel recomendado. Adaptar algún encuentro y ya estaría. Y aquí ya tenemos de los barcos al mar. Tenemos las reglas de barcos, que bueno, no están bien. No están muy allá. Tenemos varios tipos de barcos. Podemos mejorar el barco componiéndoles cosas. Esas son las reglas que después se basaron en Spelljammer. Pero a mí no me termina de convencer, ¿no? Tiene una cosa, además, todo ese tipo de batallas de barcos y tal quedan raras cuando no hay cañones. Y no hay armas de fuego, obviamente. Y además son unas reglas demasiado complicadas para lo que terminas queriendo hacer. Todo este tipo de combate de vehículos suele estar muy mal integrado en juegos de rol. Hemos hecho varios directos en el canal, acompañado de Turbiales, Fricoscopio, incluso Kaede creo que estuvo en alguno de ellos. De lo que hemos hablado, que estas reglas tienen mal solución. O sea, no están bien. Suelen estar mal planteadas. Tenemos un montón de tablas aleatorias de encuentros en el mar para que podamos usar en nuestras propias aventuras, porque yo os digo, esto casi no se usa en las aventuras oficiales. Ubicaciones submarinas, esto la verdad está chulo, es una serie de localizaciones especiales, con una especie de encuentros pregenerados si queréis jugarlos. La verdad, esta cosa que yo la primera vez que lo vi fue en los libros de Star Wars de Fantasy Flight Games, me pareció chulo. O sea, esto también se da mucho enteros, ¿no? Tenemos una serie de localizaciones en las que te tratan un encuentro y una serie de cosas importantes, pero es deber del director del juego envolver todo lo que está ahí. Aquí tenemos objetos mágicos, todos los objetos presentes en el juego, en la aventura, que ya os digo no son muchos. Monstruos nuevos, basados en elementos marítimos, que podemos ver en la aventura o no. La verdad está bien. Creo que algunas de esas criaturas aparecen en el Mordenkainen, en el Monster of Multiverse, pero no estoy muy seguro. Y como veis, pues una gran cantidad de criaturas, con un bestiario que usaréis bastante poco, salvo que queráis hacer homebrew, porque la mayoría de los bestiarios estos que tiene Wizard of the Coast no se usan ni siquiera en la propia aventura a la que forman parte. Y esto es todo. Vamos a las conclusiones. Pues nada, aquí hemos visto Fantasmas de Salmars. Yo creo que son aventuras más interesantes, pese a que no ser tan míticas, son más interesantes que la anterior. Creo que es una compilación mejor hecha, porque adapta aventuras de forma más libre. Incluso a pesar de que a mí me molesta a veces el cambio de tono respecto a las aventuras originales, que eran un poco más gamberras y un poco más de humor en algunas de ellas, creo que le queda bien, debido a la ambientación de Salmars que han querido presentar aquí. Esta aventura más gris, con tonos más políticos, con atmósfera más opresiva que la que se creó originalmente. Yo os digo, la primera aventura es casi un Scooby-Doo en la original, y aquí pues es una casa Corvid, casi podemos tener una aventura propia de Tulu. Tenemos dos aventuras de investigación bastante buenas, como es la de la casa Corvid, que pese a tener el TPK está bien, y la última aventura está muy bien. Los Orzuelos es una grandísima aventura. Tenemos una trilogía con el clímax contra los tritones y los naga bastante buena, con todos los elementos buenos que tiene que tener una aventura, que además está a un nivel que es el 7 o 8, que es para mí los grandes niveles de D&D están compendidos en algún lugar entre el nivel 5 a 11, dependiendo de la historia que quieras contar. Es lo mejor que puedes jugar con D&D quinta. Y incluso la trama política de escenario de campaña está suficientemente bien hecho, y pese a que tiene algunas referencias a Greyhawk, es fácilmente trasladable a otras ubicaciones, la verdad.
incluso podríais jugarlo con, por ejemplo, Kingsmode, que creo que es la ambientación de Shadowlands, ¿no? Este mundo que sacó tipo Tulideo. Perfectamente Salmas podría ser una de las localizaciones del mapa. La verdad, o sea, me parece que es un buen compendio, mucho mejor de lo que, si bien aventuras mucho menos míticas y mucho menos legendarias, que han impactado menos en lo que es el acervo de D&D, creo que son aventuras mucho mejores para los nuevos tiempos, que enseñan formas distintas de hacer las cosas, que no son aventuras de TPK casi gratuito como es la Tumba de los Horrores o la Montaña del Penacho Blanco, que tienen tramas especialmente cuidadas para lo que suele ser el estándar de D&D quinta. Lo dicho, no es exactamente lo que quizás se esté buscando, porque es muy bien de humos. Esto técnicamente no tiene nada que ver con el mar, pero las aventuras están bien. Mejores de las que son las aventuras del Portal Bostezante y mejor de las que fueron muchas de las de Candlekeep. Creo que si queréis aventuras con un corte clásico y basadas en una localización un poco grimdark dentro de D&D, puede funcionar. No es lo mejor que vais a jugar debido principalmente a que el hilo conductor no es especialmente bueno y el libro, sinceramente, tampoco es especialmente brillante. Pero está bien, o sea, sí que sería algo que yo podría recomendar. Y una vez dicho esto, soy Ezcardan, hasta otra.